¿Ya se saludaron todos? Buenos días a todos nuevamente. Creo que todos son conocidos, ¿cierto? Nos da alegría que Nicolás y Daniela hayan vuelto, qué alegría tenerlos. Y bueno, a ver, vengamos, a ver si corchamos a alguien de este ladito. A Michelle, que es la que más habla. ¿Cómo se llama el chico que está allá? Ah, Jover, muy bien. Quiero presentarles a Jover, él es el esposo de nuestra hermana Angie. ¿Por cuánto le dan la bienvenida a Jover? Es de esos nombres fáciles y comunes. ¿Cuántos Jover usted conoce? Es el primero que conoce. Bienvenido, Dios te bendiga, nos da alegría tenerte aquí en la casa de Dios. Creo que todos ya son de la casa, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Ahora vamos a preguntarle a Jover, a ver, ¿quién se te presentó que diga, mire, esta persona se llama así? John. ¿Cuál John? Ah, mírelo acá. Eres bueno para los nombres. ¿Quién más así que reconozcas? Nadie, ahí. Angie, pero ahí vas aprendiendo los nombres. Estamos en esa tarea de, hermano, nos vemos cada 8 días, ¿cierto? Y a veces, hola hermano, pero ni siquiera nos aprendemos los nombres de nuestros mismos hermanos. Al final del culto también hay un tiempito para tomar café. Vean, yo sé que usted tiene afán de ir a almorzar, de hacer planes, pero quédese 10 minuticos. Dígale que está a su lado, deje el afán. Mire, ¿para qué son esos 10 minutos y para qué hacemos café, John David? 10 minuticos para que hablemos un ratico, hermano. ¿Y qué tal? ¿Usted dónde viene? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo le fue esta semana en el trabajo? ¿Necesitas que ore por ti por algo? Y esa es la idea del café. 10 minuticos para saludarnos. ¿Cierto que sí? Entonces espero que aproveche los 10 minuticos al final. Hermanos, vamos a dar hoy la última parte de la enseñanza que estamos viendo, que es la parábola de las 10 vírgenes. Hoy es la parte final, hoy es el cierre. 4 domingos gastamos en esta parábola porque tuvo mucho tema importante. Así que aliste su cuaderno, aliste su esfero, su lápiz para que tome apuntes, aliste su Biblia, vaya abriendo en Mateo capítulo 25. Si no tiene una Biblia, por favor, levante su manito, le hacemos llegar una Biblia si la necesita. ¿Aquí alguien necesita Biblia, hermanos? ¿Por este lado nadie necesita Biblia? ¿Alguien? Listo, muy bien. Y vaya conmigo a Mateo capítulo número 25. Recuerde que estamos cerrando la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes, que tiene un tema principal y es el arrebatamiento, es el tema principal de esta parábola. ¿Ok? Vamos a leerla y hacemos un breve resumen y terminamos hoy, si Dios lo permite. Dice así la palabra del Señor. Lea conmigo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las tengo en la mira las dos. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias porque hoy nuevamente tenemos el privilegio de estudiar la Escritura. Permítenos, Señor, poder comprenderla, atesorarla, amarla, Dios, y sobre todo obedecerla. Estas parábolas el Señor Jesús las usó para, con maneras o de maneras muy sencillas, hacer que la gente entendiera tesoros espirituales que le podrían servir, y el Señor Jesús las usó para que el mensaje pudiera transformar y cambiar la manera de pensar de las personas, y lo hizo con un lenguaje muy sencillo. Quiero en esta mañana también, Señor, ser usado por ti de una manera en que podamos entender y yo pueda transmitir tu mensaje, Señor, siendo lo más importante Cristo en este mensaje, siendo lo más importante el mensaje de salvación, Dios. Así que permítenos escuchar tu palabra, atesorarla, guardarla en nuestro corazón y también ponerla en práctica, Señor. Oramos de esta manera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, para resumir, para las personas que tal vez no estuvieron en las 4 enseñanzas, quiero darle a entender que el mensaje principal de esta parábola es el arrebatamiento. Este tema del arrebatamiento de pronto es muy desconocido por muchas personas. ¿Qué es esto del arrebatamiento? El arrebatamiento es una de las partes de la Escritura que le fue revelada al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, donde dice que la iglesia del Señor va a ser arrebatada. Hay otros libros como en Tesalonicenses, en el libro de los Corintios, donde incluso Pablo habla de ser arrebatados. Y hay lugares en la Biblia, en el Antiguo Testamento, menos mal que aquí está la profe de teología, donde vemos cuadros del rapto. Hay una persona, profe, en el Antiguo Testamento que no vio la muerte, sino que el Señor se lo llevó. ¿Cómo se llamó? Enoc, ¿verdad? ¿Alguien ha leído el Antiguo Testamento? Resulta que Enoc, un buen hombre delante de Dios, ¿cierto? Él no vio la muerte. Él fue el único ser humano que ha sido raptado de esta manera. No murió, el Señor se lo llevó, ¿verdad, profe? Y Elías. Pero estos cuadros de estas personas es una tipología, un cuadro, una representación del rapto de la iglesia. En algún momento eso va a suceder. El arrebatamiento, el Señor llevará a su iglesia al reino de los cielos. Ese es un tema que, si Dios lo permite, cuando terminemos todas las parábolas, vamos a hablar de eventos finales. Eso lo vamos a estar estudiando. Así que ese es el tema principal de esta parábola, el arrebatamiento. Vimos los personajes que están en esta historia y los estudiamos despacio para comprender el significado. Y voy a preguntar así usted me responde mirando sus apuntes o lo que alcance a recordar, si usted ha colocado juicioso atención a todas las enseñanzas. Aquí habla de un esposo y de unas vírgenes. Habla de elementos que tenían estas personas como unas lámparas, y estas lámparas tenían aceite. Vamos a ver qué tan juiciosos han sido. ¿Quién es el esposo en esta parábola? Díganlo con seguridad. ¿Quién? Jesucristo es el esposo en esta historia. ¿A quiénes representan las vírgenes? A los creyentes que están esperando su venida. ¿A quiénes representan las 5 prudentes, que fue de las 5 que hablamos primero? Los que viven, revise sus apuntes, a los que viven preparados. ¿Preparados para qué? Preparados para la venida del Señor. No se olvidan de eso. No se olvidan de que eso está escrito y de que eso sucederá. Las vírgenes prudentes son aquellas que viven esperando la venida del Señor. ¿Qué más vimos? Están esperando las bodas del Cordero. ¿Qué más? Bien, ¿y usted, pastor? Revise sus apuntes. Quiero ver qué tan juiciosos han sido. A ver, las niñas de acá. ¿Qué más? Bien, ¿y usted? Están esperando el día en que nos veamos en la santa ciudad. Entonces vimos las prudentes. Voy a recordar aquí. Esas vírgenes prudentes representan a los creyentes que brillan con la luz del Espíritu Santo.
son las prudentes. A diferencia de las insensatas realmente no podemos decir que sean creyentes ni sean verdaderos cristianos. No podemos llamarlas de esa manera. Por lo que estudiamos de las insensatas, sabemos que las insensatas no son verdaderos cristianos, no son verdaderos discípulos de Jesús. Eso no son las insensatas. Pero las prudentes, y fue lo primero que estudiamos, son personas que brillan con la luz del Espíritu Santo de Dios. Incluso hicimos una pregunta: ¿y cómo hago para saber que el Espíritu Santo de Dios está en mí? Y sabemos que hay unos frutos. Sabemos que cuando alguien recibe, acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se hace un seguidor de Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de nuestras vidas. Y empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo y comenzamos a ser guiados por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios para los verdaderos creyentes es nuestro manual. Amamos la palabra de Dios. Es más, eso es lo que nos tiene reunidos esta mañana. Es la palabra de Dios. Sé que el café es rico en los 10 minutos cuando se acaba el culto, pero si algo nos tiene acá reunidos es el estudio de la palabra de Dios. Y el estudio de la palabra y el tener al Espíritu Santo en nosotros empieza a dar que nosotros tengamos el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y contra todas esas cosas no hay ley. ¿Qué acusación puede haber en una persona que tiene esas obras? Ninguna. Vimos, si alguien es ladrón, pues la ley le cae encima, lo condenan y lo ponen a la cárcel. Pero si una persona es buena, ¿qué ley lo juzgará? El Espíritu Santo es el que nos guía y es una característica de las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes representan no solamente a los que brillan, porque recuerde que somos luz en medio de la oscuridad, y si en medio de tu familia eres la única persona creyente, pues tú eres el que tiene la misión de dar luz en medio de las tinieblas en que tu familia camina, en que tus hijos están. Tú debes ser luz si en ti realmente está el Espíritu Santo de Dios. Las vírgenes prudentes representan a los creyentes que están preparados y piensan en la venida del Señor. La mayoría de creyentes y en muchas iglesias ya se dejó de hablar de estos temas. No dicen, oiga, y es que el Señor podría venir en este mismo momento, podría venir esta noche. Entonces vivamos preparados para la venida del Señor. Las vírgenes prudentes representan a los creyentes que están preparados también para ese momento hermoso de las bodas del Cordero. Pero las insensatas entonces son todo lo contrario. Voy a leer lo que estudiamos de las insensatas. Las vírgenes insensatas representan a los falsos discípulos. Entonces, miremos la parábola. Eran 5 prudentes y eran 5 insensatas. Entonces, hoy podemos entender una cosa muy clara. 5 eran verdaderos cristianos. 5 sí eran discípulos y seguidores de Jesús. Pero las otras vírgenes eran algo como lo que dice Santiago en su epístola, y es, esas insensatas eran solo oidoras de la palabra, que de eso hay muchas personas, pero no eran hacedoras de la palabra. Y si yo no soy hacedor de la palabra, si yo no practico este evangelio, pues realmente yo no soy un verdadero seguidor de Jesús. Muchos, y hay una palabra muy universal en muchas religiones y en muchas doctrinas, y es la palabra cristiano, y se ha dañado mucho esa palabra o ese término. Mucha gente te va a decir, es que yo también soy cristiano. Pero cristiano no solamente es pertenecer a Cristo, o que Cristo viva en nosotros. Nosotros somos cristianos porque amamos al Señor y creemos en su obra, pero además de eso, somos cristianos evangélicos, como la canción viejita, viejita. Evangélico, te dicen los de afuera. Ustedes no están preparados para eso. Es muy viejito esa canción. El evangélico, le dicen evangélico, ¿por qué?
El evangelio significan buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Las que están escritas en la palabra del Señor. Así que esos términos y esas palabras, cristiano, evangélico, incluso a muchos no les gusta que o sea que usted es evangélico. No, yo no soy evangélico, ¿qué te pasa? O sea, yo soy creyente, yo soy cristiano, hello, Dios te bendiga, hola, Dios te bendiga. Y en eso se convirtió hasta que ser cristiano ya se puso como de moda, y ser cristiano es el que en la empresa o en la familia siempre saluda con un hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Ay, tan bonito. Tú siempre con esa vibra de que Dios te bendiga, es que yo soy cristiano. O sea, ¿eres evangélico? No soy evangélico. ¿Cómo así que no? Levante la mano aquí los cristianos evangélicos. ¿Y los demás? ¿Son de las insensatas o qué pasó? Levante la mano, no lo estoy obligando, ¿no? Si usted ya por medio de estas 4 enseñanzas en estos domingos reconoció que a usted todavía le falta para ser de las prudentes, yo sé que usted está en el proceso. Levante la mano a los cristianos evangélicos, hermano, no le dé pena. No le dé pena, hermano. Entonces las insensatas son falsos cristianos. Son falsos discípulos y seguidores del Señor. Las vírgenes insensatas, que no son creyentes verdaderos, representan a la gente materialista. Los que van en pos del dinero. Y así hay creyentes y hay ministros, ¿no? Hay gente que solamente ha utilizado el evangelio para hablar de prosperidad y de cosas materiales. Eso es de lo que hablan las insensatas. Las vírgenes insensatas representan a los asalariados. ¿Recuerdan que les enseñé la cita que dice que el asalariado, el que no es dueño de las ovejas, pues cuando ve el peligro se va y sale corriendo? Mas el que no es asalariado, el que no piensa en el dinero, el que realmente ama a Dios y sirve a Dios con amor y está interesado en vivir para Dios y en que otros también conozcan este evangelio, pues cuando ve el peligro, cuando ve gentes que todavía no conocen del Señor, es el que se interesa por ir a predicar, ir a aconsejar, invitar, bueno, se me entiende, regalarle la palabra, hacer estudios bíblicos en la casa, pero el asalariado no, porque el asalariado solo le interesa ¿qué? El dinero. Y si hay ministros así, los hay, y hay pastores así, los hay, con ese evangelio de la prosperidad, pero tanto la gente que lo predica como la gente que va engañada y no reacciona y se da cuenta que ese no es el verdadero evangelio, esos son también asalariados, no son verdaderos creyentes. También vimos, las vírgenes insensatas representan a los falsos ministros, a los que ahora se llaman apóstoles y ya también se llaman profetas. Y hay en algunos países que ya no solamente son apóstoles, porque el título de pastor les quedó pequeñito y ya no se conforman. Pastor, ¿no? ¿Qué te pasa si yo ya sembré 10 iglesias? Yo ya hago una obra apostólica. Escúcheme, sí hacemos una obra apostólica, porque apóstol es enviado. Y a nosotros nos han enviado, y tal vez usted sea el próximo que enviemos, si es el llamado suyo, a abrir una obra. Esa es la obra apostólica, pero no es que nosotros seamos considerados apóstoles en este tiempo. Ya el título de pastor les quedó pequeño, ahora son apóstoles y ahora también son profetas, y en todos sus servicios están con la última revelación y diciéndole a la gente qué va a pasar con ella en las 24 horas siguientes. O diciéndole, Michelle, no te preocupes que me dice Dios que en 72 horas va a responder lo que tú, porque Dios te vio de rodillas, Michelle. A ver, ¿quién no ha estado de rodillas? Y Dios vio tus lágrimas, Michelle. ¿Y quién no ha llorado? Entonces ya se van a que todo se volvió profetizar y adivinar y jugar con las emociones de las personas, pero realmente esa clase de evangelio no es sano, no es bíblico. Tanto el que lo predica como el que está sentado ahí lleva años escuchando esa clase de farsas y de mentiras y no reacciona de que ese no es el verdadero evangelio. ¿Cuánto tiempo duraba en el Antiguo Testamento Dios para hablarle a una persona? ¿Cuánto tiempo duraba para hablarle a la persona? ¿O acaso a Moisés le hablaba todos los días? ¿O a los profetas les hablaba todos los días? Incluso
Antes de que apareciera Juan el Bautista, hubieron más de 400 años de silencio donde no se levantó ningún profeta. Pero los profetas de este tiempo, Dios les habla cada 5 minutos. Tienen una última revelación que solo cabe en la imaginación de ellos. Así que tenga mucho cuidado cuando alguien le diga, y así te dice Dios, Nicolás. Tenga cuidado. Usted no sabe si realmente Dios mandó decir eso. Amén. Por eso es que en esa parte de las vírgenes que representan a los falsos ministros, y lo leímos en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 22, allí dirán delante de Dios, muchos profetizaron en tu nombre, muchos predicaron, muchos hicieron milagros, muchos echaron fuera demonios, pero el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí, porque yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, todo ese es el grupo de las vírgenes insensatas. Luego vimos, ya voy a acabar el resumen, esta enseñanza estuvo buenísima. Pues pastor, usted lo tiene que decir porque usted fue el que la predicó. Hermanos, muy interesante. Vimos otro punto y ahí quedamos, el regreso del esposo. Ahí vamos, ¿verdad? Y el primer punto que vimos es, primero, hablando del regreso del esposo. Las vírgenes se durmieron por la larga espera. Eso ya lo enseñé, ¿verdad? El Señor está retardando su venida. Podría venir ya. Podría venir en este momento, pero no lo hace. ¿Por qué? Quiero que usted me responda porque usted ya lo estudió. Por la misericordia. Él podría venir ya, pero Él sabe que muchos no están preparados. Así que ¿por qué no ha venido el Señor? Por misericordia y por amor. Porque Él sabe que muchos están jugando al cristiano. Él sabe que muchos están predicando y cambiaron la intención de su corazón. Ya no les importan las ovejas. Les interesa la lana de las ovejas. ¿Pero qué está esperando Dios? Dios está esperando que la gente vaya a un verdadero arrepentimiento. Por eso está tardando su venida. ¿Ok? Las vírgenes, mientras esperan la venida del Señor, ¿qué pasó? ¿Qué significa se durmieron? Pues que nosotros como iglesia, como ministerio, o las iglesias, no tienen varios ministerios por entretener a la gente, sino es para que la gente se interese en buscar del Señor y para que la gente se mantenga despierta. Imagínense un lugar donde simplemente nos vemos 2 horas los domingos, pero no tenemos ningún otro ministerio. Entonces no tenemos el ministerio de los niños, no tenemos el ministerio de las parejas. Incluso hay iglesias que tienen mucho más ministerios y más cosas que nosotros. ¿Y todo esto para qué es? Para que la gente se mantenga en lo que tiene que estar. En el evangelio, en predicar. Oigan, nos vemos, hay reunión de damas, hay reunión de parejas, hay un ayuno. No se le olvide, el próximo domingo, primer domingo del mes, vamos a estar en ayuno y en oración desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Y ay, pastor, pero en este tiempo eso ya no hay que ayunar, no, hermano. Créame que hay que seguir ayunando, hay que seguir orando y hay que seguir velando. Porque anda por ahí uno como león rugiente. Y el que está firme, bien cimentado en la palabra de Dios, pues le toca seguir así. El que está firme, pues mire que no caiga, porque cualquiera puede caer. Cualquiera puede ser zarandeado. ¿A Pedro no lo zarandearon? El que hace unos momentos había dicho, mas tú eres el Cristo. Uy, Pedro, pero eso no te lo reveló ni carne ni sangre, wow. Y después le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cualquiera puede ser zarandeado. Cualquiera puede ser tentado. Así que el propósito de nosotros como iglesia y el propósito suyo como un verdadero creyente es mantenerse despierto. Dígale al que está a su lado, no se duerma, hermano, no se duerma. Manténgase despierto. Y hermanos, creo que ahí quedamos, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ahí quedamos hace 8 días, ¿cierto que sí? Ahora, segundo, ahí quedamos, ¿cierto, Milena? Segundo. Escriba ahí, segundo. El esposo regresó cuando nadie lo esperaba. El esposo regresó cuando nadie lo esperaba. ¿Se acuerda cuando éramos más jovencitos y la mamá decía,
Ya vengo, mijo, me demoro unas 6 horas en ir y volver. La mamá volvió a la hora. Cuando usted no se lo esperaba, ¿y usted qué hizo? Se salió por allá, se fue a jugar ¿y qué pasó? La mamá volvió cuando usted menos lo esperaba. Una cosa es esto. Sabemos que el Señor va a venir en cualquier momento. La Biblia dice que no se sabe el día ni la hora. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues tenemos que estar preparados todos los días. Pero aparte de que no sabemos el día ni la hora de la venida de Jesús, ahora agréguele esto. Él va a venir en el momento en que nadie lo está esperando. Cuando las vírgenes o el creyente comienza a cabecear, comienza a distraerse con las cosas del mundo. Se aleja de Dios, deja de leer la palabra, deja de orar. Empieza a menguar. ¿Qué representaba el aceite en la parábola? El Espíritu Santo. Las prudentes tenían unas vasijas de reserva donde tenían más aceite. Quiere decir que ellas no solamente tenían al Espíritu Santo, es lo que representa, ¿no? No solamente es tener al Espíritu Santo, sino vivir llenos del Espíritu de Dios. Y yo ya tomé hace 15 días, un buen tiempo, para explicarle todas las maneras que el creyente debe hacer o debe buscar y en qué debe permanecer un creyente para estar lleno del Espíritu de Dios. Si yo le dijera a cada uno de ustedes hoy, hermano, por favor, ¿nos podrías compartir ese versículo que te memorizaste, que Dios ha hablado siempre a tu vida por ese versículo? ¿Cuál es ese versículo favorito? Todo buen creyente debe tener un versículo que es el que le encanta. Se lo memorizó y lo entiende porque incluso más versículos. Pero cuando usted no estudia la palabra, no la memoriza, no la medita. Y si yo pregunto, Richard, ¿y cuál es tu versículo favorito? Nicolás, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? ¿Me lo puedes decir? ¿Y tú, Daniel? ¿Giselle o Daniela? ¿Quién vino hoy? Giselle. ¿Y cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Salmo 91, ¿te lo sabes? ¿Sabes qué dice? Uy, pastor, no me vaya a preguntar a mí, no me vaya a preguntar. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, no las memorizamos, no meditamos en ellas, si no la ponemos en práctica, si no ayunamos, si no velamos, ¿cómo pretendemos estar llenos del Espíritu Santo? El Señor va a venir cuando nadie lo está esperando. Y esa frase, cuando nadie lo está esperando, puede ser cuando la persona se enfrió, dejó de leer la Biblia, dejó de congregarse. Y uno dice, oiga, ¿qué pasó, hermano? Si usted hace un año iba a la iglesia, nah, yo sé que Dios me ama, Dios está en todo lugar, Dios está en mi casa también. Mire esta frase, ¿cuántas veces alguien le ha dicho, yo busco a Dios a mi manera, Él me entiende, Él está en mi casa, Él está en todo lado? Yo ya descubrí algo, y es que no es necesario ir a una congregación. Porque el Señor va a venir cuando nadie se lo espera. Mateo 25:6, leámoslo. 25:6, dice así. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche llegó un esposo. Tal vez ellas estaban desde las 6 de la tarde esperándolo, 6, 7, pero a la medianoche fue la hora que el esposo escogió para llegar. Salid a recibirle, ¿qué dice el 7? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué quiere decir ello? Que ellas posiblemente se durmieron, dejaron de buscar del Señor para trasladarlo a nuestros tiempos, ¿no? Dejaron de buscar al Señor, dejaron de congregarse, dejaron de leer la palabra, dejaron de algo importante en la vida del creyente, dejaron de tener una relación personal con Él. Si yo voy al reino de los cielos por mi fe, Juliana no podrá ir al reino de los cielos por ser la hija del pastor.
Si Juliana no tiene una relación personal, ella con Jesús, yo no puedo hacer nada por su salvación. Puedo predicarle, ¿no? Pero la decisión de ella está en lo que ella elija. Las vírgenes insensatas, que le dijeron a las prudentes: dennos de su aceite. Yo no puedo buscar de Dios por William. Yo no puedo hacer algo para que William esté lleno del Espíritu Santo. No, yo no puedo hacer. Eso es de cada persona, eso es de cada creyente. Por eso entiendan, cuando ellas le dicen, dennos de su aceite, uno podría decir, oiga, pero qué envidiosas. Porque ellas, ¿qué responden? ¿Para qué? Para que nos falte a todas. Vayan a donde venden el aceite. Y uno dice, qué envidiosas. No, es que a la verdad, cada uno tiene que buscar a Dios de manera personal. ¿Eso está claro? Así que todos debemos tener algo muy hermoso. Y si no ha visto la película Cuarto de Guerra, búsquela y véala. Esta mujer tenía un espacio en su casa donde era su cuarto de guerra, el lugar donde ella estaba a solas con Dios, el lugar donde ella se encerraba y nadie la molestaba, el lugar donde ponía la palabra de Dios, alababa, se postraba de rodillas. Hermano, eso tiene que estar en la vida de cada creyente. Un lugar secreto, un tiempo a solas usted con Dios. Eso es personal. Nadie puede hacer eso por usted. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que buscarlo. Pero hay gente que no lo tiene. No tiene ese tiempo con Dios, no está a solas con Él, no desgarra su corazón en oración, en clamor, buscando de Dios. En este tiempo la gente anda muy ocupada en el celular. Y la gente pasa horas en el celular, se duerme con el celular, se baña con el celular, todo con el celular. Van por la calle con el celular, se caen por estar mirando el celular, los roban porque andan con el celular, hay todo el celular. Pero ya la gente no tiene tiempo para tener el tiempo secreto con Dios, para tener comunión con Dios. Y esa es la excusa: no tengo tiempo, estoy ocupado. Hermano, ¿por qué no volvemos a tener un tiempo con el Señor íntimo? 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sé, 4 de la mañana, en la noche, es su momento, es cuando usted va a apartar. Ya no quiero en este momento, no quiero estar viendo televisión. De pronto usted tiene hijos y es difícil buscar ese momento porque los hijos a veces no nos permiten concentrarnos. Entonces, hermano, coja ese momento a las 3, 4 de la mañana donde todos están durmiendo y busque ese tiempo con Dios. Vaya, enciérrese. Y ese lugar secreto, lo hablamos hace más de un año, hermano, puede ser hasta el baño donde nadie lo moleste. Vaya, bótese de rodillas, vaya, hable con Dios, adórelo, quebrante su corazón delante del Señor, lea la palabra. ¿Cuánto hace que tú no empiezas un día así? ¿A quién es la primera persona que saludas? En mi caso me levanto con mi esposa, ¿no? ¿Será que es a Marcela? Hola, amor, buenos días. Hago el desayuno de los niños, me voy a trabajar con afanes. Pero ¿a quién es la primera persona que saludas? ¿O es al Señor a la madrugada? Señor, gracias por permitirme abrir los ojos, Señor. Gracias por darme este día más de vida, Señor. O voy a alimentarme de tu palabra, Señor, y voy a leerla antes de hablar con alguien, con sus hijos, con su esposa. Hermanos, hay que volver a eso, amén. Hay que volver a eso. El regreso del esposo, Él vendrá cuando nadie lo espera. Mateo 24, versículo 44. Mateo 24, versículo 44. Tome nota, apunta en su cuaderno y vaya a búsquelo en la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 44 dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, no solamente vendrá el día que no sabemos, en el día en que no estamos pensando en eso. Por eso el verdadero creyente nunca debe apartar de su pensamiento que hoy podría venir el Señor Jesús, Michelle. Hoy podría venir. ¿Estás preparada para irte con Él? Hoy podría venir Jesús.
¿Y nuestra familia se irá con Él? Levante la mano los papás y las mamás. Levante la mano, papás y mamás. ¿Aman ustedes a sus hijos? Hablo ahora a los que somos papás y mamás, no de los que están tan pequeñitos, ¿no? De hijos de ya de 10 años para arriba, que a los 10 años ya perfectamente están más conscientes que cuando tenían 5 añitos. Ustedes tienen 11, 12, ¿no? Ya se nos crecieron, ya tengo 13, pastor, no me quite la edad. Pero ellas ya están más conscientes que cuando tenían 6, 7 añitos. Pero me dolería que uno como papá se vaya para el reino de los cielos y sus hijos no. Por de pronto hacer mal la tarea como papás. Ahora, cuando uno va a un funeral de un creyente, uno tiene dolor, pero uno tiene la paz de que esa persona en donde está. Yo he predicado en varios funerales y digo, bueno, tenemos la paz del Señor, nuestra querida hermano, nuestro hermano hizo a Jesús de su Salvador y pues ya sabemos dónde está y cuál es la esperanza que tenemos. Nos volveremos a encontrar. Y en ese momento, en un funeral, cuando uno tiene la oportunidad de predicar la palabra, hay que predicársela a los vivos, los que están allí. Y hay un mensaje importante, si esa persona hizo de Jesús su Salvador, ya sabemos con seguridad en dónde se encuentra. La pregunta en un funeral es la siguiente. La pregunta aquí para todos los familiares, ¿usted está seguro que usted también llegará a ese lugar algún día? Yo amo a mi mamita y uno le dice, tranquilo, está en el cielo, algún día nos volveremos a ver. La pregunta es, ¿será que está seguro que nos veremos allá? ¿Estás seguro que nos veremos allá? ¿Tú vives pensando que Cristo podría venir ahora mismo y vives para Él? ¿Vives como Él si viniera hoy? Tercero, las vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas cuando el esposo regresó. Tercero, las vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas cuando el esposo regresó. Las vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas cuando el esposo regresó. ¿Qué significaban las lámparas? ¿Recuerdan? El cuerpo y la vida. Las lámparas representan nuestro cuerpo y nuestra vida, y el aceite representa el Espíritu de Dios. Entonces, las vírgenes prudentes tenían sus lámparas encendidas en el momento que el esposo llegó. ¿A qué hora llegó según el versículo 6, 7? A la medianoche. Cuando ya se había demorado, en algún momento llegó, pero ellas tenían sus lámparas y las lámparas seguían encendidas. Si la lámpara es nuestro cuerpo y la lámpara es nuestra vida, pues ¿cómo debe ser la vida de un cristiano? Usted no puede ser el mismo del año pasado, hermano, en serio. Tranquila, hermana. Alguien que le ayude a la hermana María, porque fijo a ella la llaman 3 veces seguidas. Eso. Póngale el... O hermana, salga ahí y contéstele que de pronto es del hospital su hermana. Conteste que de pronto es algo importante. Tranquila, la hermanita. ¿Cómo debe ser la vida de un creyente, hermano? Llena del Espíritu Santo. Llena de frutos. Y tratando de ser mejores cada día. Dice una parte en la palabra de Dios, y el que robaba, ya no robe más, sino que ahora trabaje y bendiga a los demás. Y el que andaba en las mentiras, entonces, pues ya no mienta más. Y el que andaba en las borracheras, hermano, ya no sea borracho. Pero usted no puede llevar 20 años de cristiano y todavía andar con las mismas mentiras de siempre toda hora. Usted no puede pretender ser 20 años, 15 años
decir que es cristiano, pero todavía cuando le da la melancolía se pone a escuchar a Vicente Fernández y a tomar pochola. O cada vez que le da el arrebato de pelear con la esposa, se le sale el viejo hombre y la trata mal y la golpea. Ellas tenían sus lámparas encendidas, tenían su vida arreglada. Hay una frase que el Señor Jesús dice en la cruz del Calvario y es la siguiente: Señor, consumado es. ¿Sí recuerdan que eso no es una de las palabras de Jesús antes de morir? Señor, consumado es. Hay un libro que habla de estas frases, de todas las frases que dijo. Yo prediqué ese libro aquí hace como 2 años. No recuerdo el título del libro, yo te compré ese libro a ti. Con razón lo llaman El Salvador, se llama el libro. Y cuando explica esa parte, que dice que Jesús dice consumado es, dice que esa frase que Jesús dijo quiere decir: Padre, todo lo que tú me mandaste a hacer, yo lo hice. Así que todo está cumplido. Todo lo hice. Consumado es. Algún día vamos a morir. El creyente debe vivir de tal manera, escúcheme esto. El verdadero creyente debe vivir de tal manera que cuando haya muerto pueda decirle al Señor: Señor, todo lo que me mandaste hacer, ya lo hice. Consumado es. En otras palabras de Pablo, ¿qué diría Pablo? He peleado la buena batalla. Ya estoy listo para ser sacrificado. Ya sé que le cumplí al Señor. Esa debe ser la vida de cada creyente. Cuidando sus cuerpos y teniendo aceite. Si murieras hoy, ¿cuántas cosas que debiste hacer no las hiciste? ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Recuerdan que el rico no fue al seno de Abraham, sino a un lugar de tormento? ¿Y recuerdan ustedes cuál fue una de las peticiones del rico? Déjenme salir y hablarle a mi familia que este lugar es de verdad, que hay un lugar de tormento, porque a él se le permitió ver a Abraham en el otro lugar, ¿verdad? Pero déjenme, yo voy y les digo, el infierno es real. Y en esa escritura, en esa historia dice, es imposible, por los que están acá no pueden pasar para el otro lado. Y si muriéramos hoy, nosotros le predicamos a todos los que teníamos que predicarle. Si murieras hoy, tú perdonaste a los que tenías que perdonar. Si muriéramos hoy, podríamos decir lo que dijo Jesús: consumado es. Todo lo que me mandaste a hacer, yo lo hice. Una buena reflexión, ¿verdad, hermanos? Para nosotros como creyentes. Yo le decía ayer a los líderes en una reunión que tuvimos, yo le doy gracias a Dios por los 3 años que ya llevamos acá. Pero siento del Señor que lo que nos mandó a hacer en Nusuque todavía no ha terminado. Y yo sé y le pido a Dios que en sus planes y su voluntad me deje estar más años acá. Porque sé que la tarea o la misión con la cual Dios me envió acá no ha terminado. ¿Verdad que no ha terminado, Milena? Todavía tenemos muchas cosas que hacer acá, y lo digo acá, en este sector, en esta congregación, en este barrio con las familias. Pero algo que me decía ayer John David, un libro que se está leyendo, y es que nos hemos mentalizado a que la iglesia es esto, y servir a la iglesia es acá, servir acá adentro. Pero es que la iglesia no es este lugar, ni es este edificio, la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿cuántas cosas como iglesia nos está faltando por hacer? Donde vamos debemos ser iglesia, donde vamos debemos ser luz. Entonces, hermanos, reflexionemos en esa parte. ¿Cuántas cosas estamos dejando de hacer que no estamos haciendo como iglesia? ¿Ven? Apunte ahí para este punto. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Ese es un consejo que le da a Timoteo, ya siendo un viejo, un anciano,
Un pastor lleno de sabiduría se lo dice a Timoteo y le dice este consejo. Léalo conmigo, si quiere leamos juntos de la pantalla. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avive el fuego de Dios en usted. Avive la pasión por las almas. ¿Sabe que eso ya no está en la iglesia? Aquí estamos los que ya hemos de ser salvos. Pero ¿y los que no? Todavía la tercera parte de la humanidad o no le han predicado porque son lugares selváticos donde no han llegado o son regiones donde a esos indígenas todavía la Biblia no está traducida en su idioma, pero todavía la tercera parte de la humanidad no ha sido alcanzada. Y de pronto porque no hablan su idioma, porque la escritura no está en su idioma, pero tal vez una de las causas por las cuales esa parte de la humanidad no ha sido alcanzada es porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y por eso en esa parte de Mateo capítulo 9 el Señor dice: Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos, manda más obreros para tu mies. A la gente ya se le ha olvidado cuánto vale un alma para el Señor. Y el consejo de Pablo a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva la pasión por los perdidos. Aviva la pasión por predicar. Aviva la pasión por usar el don que Dios te dio. No sé, cantar, predicar, enseñar, evangelizar. Aviva el don de Dios que hay en ti. Avívalo, hermano. No sé si tocas un instrumento. Ayer estábamos aquí intentando. Mira, acá en la iglesia no hay músicos. Eso sí está claro. Aquí no hay músicos. Y aquí tenemos guitarra, tenemos la batería, tenemos un violín, pero ninguno de nosotros es músico. Ninguno de nosotros es cantante profesional. Y ayer intentamos ensayar y pusimos a cantar ahí a Carolina, a Dayana, a Melanie y a Juliana. En lo que nosotros podamos intentar hacer. Y yo digo a veces: oiga, en la iglesia, ¿será que no hay por ahí una mujer que tenga una voz que uno diga: oiga, yo no sé, ¿dónde tenía ese talento oculto, hermano? ¿Será que aquí entre nosotros no habrá un hombre que tenga voz para... ¿Usted no será cantante, Nicolás, de pronto? ¿No canta, Nicolás? ¿Daniela no canta? No, tampoco. ¿Juber, usted no canta, hermano? ¿Y Adriana? ¿Tampoco? ¿Y Alex? ¿Y usted qué sabe, Alex, de qué pronto sí? Aquí entre todos no habla un baterista, hermano. No habrá alguien que toque la guitarra, hermano. Avive la pasión por servirle a Dios. Avive el fuego de Dios que hay. ¿Yo lo puedo avivar por usted? No, hermano. Cuarto, las vírgenes insensatas tenían sus lámparas apagadas y sin aceite. Cuarto, las vírgenes insensatas tenían sus lámparas apagadas y sin aceite. Mateo 25:8. Cuarto, las vírgenes insensatas tenían sus lámparas apagadas y sin aceite. Mateo capítulo 25, versículo número 8. Dice así: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pregunta, con lo que ya expliqué, no vayan a responder mal. ¿Es posible que una persona creyente le dé aceite a otra? Piense lo que le estoy preguntando. ¿Es posible que una persona creyente le dé aceite a otra? No. ¿Cierto que no, Daniela? Bueno, muy bien.
Eso quedó comprendido. La respuesta es que no, ya que la fuente para estar llenos del Espíritu Santo no somos nosotros los seres humanos. Yo no soy la fuente del Espíritu Santo y yo no puedo transmitirle una porción del Espíritu Santo a John David. Escuche, yo no sé si usted alguna vez fue a una iglesia donde dijeron esta frase. William, ¿alguna vez escuchaste esta frase? Los que han ido a iglesias, hermanos, voy a contar hasta 3. Y cuando cuente 3, van a hacer recibir una doble porción del Espíritu Santo. ¿Escucharon lo que dije? Cuento hasta 3 y van a recibir una doble porción del Espíritu Santo. 1, y empiezan allá. 2, 3, y la gente se cae al piso, grita, se jala los pelos. Escuche, ¿yo soy la fuente para que la gente reciba el Espíritu Santo? ¿Yo? Ahora otra cosa, profe. ¿El Espíritu Santo la persona lo recibe por pedazos? Hoy recibe una porción, la otra semana recibe otra porción, el otro mes recibe otro pedazo del Espíritu Santo. ¿Es así, profe? ¿La palabra lo enseña así? La persona lo recibe completo, el Espíritu de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando vayas a una iglesia y empiecen, ahora, hoy, recibe una triple porción. Oiga, ¿cómo así que por porciones, por pedazos? No, hermano, por eso yo siempre le digo, no coma cuento, hermano, coma Biblia. La fuente para estar lleno del Espíritu Santo no somos nosotros los seres humanos, es la misma persona que dice que las prudentes le dijeron a las insensatas, vayan a donde venden. ¿Qué le quiere decir? Pues vaya usted, congréguese, vaya, busque de Dios, vaya, lea la palabra, vaya al secreto con Dios, busque de Dios usted mismo y sea usted lleno del Espíritu Santo directamente de la fuente. Directamente de Dios, directamente de la palabra. Amén, hermana, es lo que tú quisiste decir. Directamente de la palabra, de la fuente. No hay otra manera de buscar del Señor y de que yo le transmita a Ámbar ahora una triple porción del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo de Dios ya está en ella. ¿Me estoy haciendo entender? El Espíritu Santo de Dios ya está en Ámbar. ¿Qué debe buscar Ámbar? La llenura del Espíritu de Dios. ¿Yo le puedo transmitir llenura a Ámbar? No. Yo le puedo decir, recibe una triple porción y ella se puede ir de la iglesia. Si ella no busca, si ella no da testimonio de Cristo, si ella no escoge sus amistades, si no predica, si no estudia la palabra, ella no va a ser llena, por más que yo le diga ahora, recibe más, ahora. No, hermano. Por eso es que en muchas iglesias están convencidos que porque se caen al piso, y le dicen más, fuego, ahora. Entonces la gente se va convencida, uy, ahora estoy envolando, ahora sí estoy en la unción, y estoy, pero mejor dicho, ¿quiere que le profetice? No se trata de eso, hermano. Y de eso se llenaron muchas congregaciones. Y es el evangelio de moda. El que se predica en muchos lugares y que la gente está encantada y fascinada de escucharlo, porque se amontonarán muchos y tendrán comezón de oír, pero no les predicarán la sana palabra de Dios. ¿Amén? He dicho. Para entender mejor este punto, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. ¿Ya tiene ahí Romanos 8:9? ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y miren lo que dice aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Pregunta. Voy a volverlo a leer y le hago una pregunta. Usted me contesta sí o me contesta no. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Las prudentes vivían según la carne? No. ¿El verdadero creyente vive según la carne? No.
sino que nosotros los prudentes, o sea, las vírgenes prudentes, no los falsos discípulos, sino los verdaderos creyentes, vivimos guiados ¿por quién? Por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en usted. Y si alguno no tiene el Espíritu del Señor, de Cristo, pues no es de Dios. Puede parecer cristiano, pero realmente no lo es. Pregunta, ¿hoy en día existen cristianos sin el Espíritu Santo? Si no tiene el Espíritu Santo, entonces no es cristiano. Cristino, pero no es cristiano. Amén. Sencillamente la respuesta es no, porque si no tiene el Espíritu Santo, simplemente no es cristiano. Amén. Todo aquel que se haga llamar cristiano es porque tiene al Espíritu Santo. No vive en la carne, sino que vive guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Quinto, las vírgenes prudentes, las vírgenes prudentes no pudieron dar aceite a las insensatas. Las vírgenes prudentes no pudieron dar aceite a las insensatas. Coma. Pues solamente Jesús puede dar el Espíritu Santo. Voy a volverlo a leer. Las vírgenes prudentes no pudieron dar aceite a las insensatas, coma. Pues solamente Jesús puede dar al Espíritu Santo. Mateo 25:9, ya lo vamos a leer. Mateo 25:9, también Isaías 55:1. Mateo 25:9 y también Isaías 55:1. Dice Mateo 25:9 así. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad aceite para vosotras mismas. ¿Eso quedó claro, iglesia? Solange, yo no puedo buscar de Dios por ti, ni que tú estés llena del Espíritu Santo de Dios, yo no puedo hacer nada por eso, tú debes ir a la fuente. Es un ejemplo, eso está claro, ¿cierto? Muy bien, eso está claro. Entonces, hermanos, Isaías 55:1, ¿qué dice? Ya lo tiene, ¿sí? ¿Qué dice John? Alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino, leche, es todo gratis. Ese vino y leche es la palabra de Dios. ¿Cuánto vale? Y dice, a todos los sedientos. Hoy vino gente sedienta de la palabra de Dios. De recibir más de Dios. A todos los sedientos venían las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compran y coman. Venid, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. La salvación no cuesta, hermanos, es gratis. La llenura del Espíritu Santo de Dios no cuesta, es gratis. Simplemente usted va a la fuente. Amén. Último punto de esta parábola, quinto, en números romanos. Y cerramos esta enseñanza. Quinto en números romanos, las bodas. Las bodas. Primero, quinto en números romanos, las bodas. Primero. ¿Preparados? ¿Voy muy rápido o no? Vamos bien. Las vírgenes prudentes entraron a las bodas porque estaban preparadas. Primero, las vírgenes prudentes entraron a las bodas porque estaban ¿cómo? Preparadas. Mateo 25:10. Mateo 25:10 dice así: pero mientras ellas iban a comprar vino, pero mientras ellas iban a comprar, dizque vino, no iban a comprar vino, ¿no? ¿Sí ven lo que pasa con una sola coma si uno se la salta? Pero mientras ellas iban a comprar, ahora sí,
Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entonces las vírgenes prudentes sí entraron a las bodas, porque estaban preparadas, porque vivían para Dios, porque no se dejaban llevar por el sistema de este mundo, ni por su carne, ni vivían para los deleites de este mundo, ni para el pecado, ni para los placeres mundanos. Nosotros, todos los verdaderos cristianos, entraremos allá, estaremos con el Señor, porque estamos preparados. ¿Cuántos están preparándose cada día más? Preparados para ir con el Señor. Escucha este pensamiento. Llegará un momento donde pasará lo mismo que en los días de Noé. Un día la puerta estará cerrada y los que estén listos entrarán, los que no se quedarán afuera. ¿Recuerdan? Libro de Génesis, la historia de Noé. Y el Señor le dice: mi corazón está triste porque la maldad en el mundo se ha aumentado. Así que destruiré el mundo por medio de un diluvio. Y Noé predicó más de 100 años, que iba a llover, que iba a haber un diluvio, que hicieran lo bueno. El mismo mensaje que estamos predicando hoy. No le creyeron. Él y su familia construyeron el arca. Siguieron todas las instrucciones de Dios, metieron a las parejitas de animales que Dios les dijo. Y un día se cumplió. Comenzó a llover. 40 días y 40 noches. Y la gente que no entró al arca se perdió. Hoy estamos aquí, 2026 años después de Cristo, donde el Señor dijo, Hechos capítulo 1 y 2, léalo. Porque asimismo, después de estar unos días con los discípulos, después de haber resucitado, porque Él estuvo unos días más con los discípulos, y dice que más de 500 personas lo vieron después de que resucitó. Un día Él se fue a los cielos y dice que entre las nubes se oyó la voz de un ángel que decía que asimismo Él volverá. ¿Cuántos estamos esperando que Él vuelva? ¿Cuántos estamos viviendo preparados para la venida del Señor? ¿Y cuántos estamos viviendo que de tal manera que si hoy fuera nuestro último día de vida, estamos seguros de que todo lo que teníamos que hacer, lo hicimos? No solamente las cosas de predicar, de dar testimonio, de ser luz en medio de las tinieblas, sino de que todos nosotros luchamos con cosas, debilidades todavía, pequeñas cosas que todavía no nos dejan vivir en santidad. ¿Cuántos de nosotros todavía necesitamos estar a cuenta con Dios? Y cada uno sabe con qué está luchando. Si usted está mirando cosas que no convienen, si usted está metido en el chisme y la murmuración todavía, y usted sabe que eso no conviene. Si usted sabe que tiene que renunciar a cosas que no le permiten vivir en santidad, todavía el Señor está retardando su venida para que estemos preparados y vivamos en santidad para Él. Iglesia. Lucas 12, 35 al 37. Lucas capítulo 12, 35 al 37. Lucas 12, 35 al 37. ¿Ya lo tiene? Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo? Encendidas. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos y aquellas siervas del Señor, a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando despiertos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
Bienaventurados, dichosos, bendecidos, aquellos siervos y aquellas siervas del Señor, que cuando el Señor venga por nosotros, nos halle así de esta manera, buscándolo a Él. Amén. Segundo, las vírgenes insensatas no pudieron entrar porque dejaron todo para el final. Segundo, las vírgenes insensatas no pudieron entrar porque dejaron todo para el final. Mateo 25, 11 y 12. Mateo 25, 11 y 12. ¿Por qué las insensatas no pudieron entrar? Porque dejaron todo para el final. Mateo 25, 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Quién estaba pidiendo que le abrieran la puerta? Esas insensatas. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, yo no las conozco. Lucas capítulo 13, 23 al 28. Lucas capítulo número 13, 23 al 28. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empieces a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Y qué pasará en ese momento? Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Dura esta palabra. Y es para todos aquellos que jugaron a ser cristianos, a que jugaron a ser hijos de Dios, a los que escuchaban la palabra pero no la ponían por obra. Hebreos capítulo número 12, versículo 16 y 17. Hebreos capítulo número 12, versículo 16 y 17. ¿Ya lo tiene? Si no, ahí está en las pantallas. Antes de Santiago. Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17. Leámoslo juntos. Dígale que está a su lado. Yo sé que el pastor a veces se demora. Dígale así. Pero no se duerma, dígale. No sea de las que se duerma. Hebreos 12, 16 y 17. ¿Lo tiene? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Recuerdan todos que la bendición era para el primogénito? ¿Y qué hizo Esaú con esa bendición? ¿Le pareció que no era importante? La tuvo en poco y vino Jacob y el otro estaba cocinando unas ricas, ¿qué? Lentejas. ¿Y qué le dijo? Véndeme tu primogenitura. Y que dijo, está bien, se la vendo. ¿Qué podría hacer eso en nuestros tiempos? Cuando alguien tiene en poco lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha depositado en él.
Sabe que muchas personas, no solo acá, sino en muchas iglesias, tienen en poco el ministerio que ya Dios les ha dado. Y hay personas que después de tener una posición, un liderazgo, un llamado, de repente sin decir nada se van y dejan todo botado, menospreciando el ministerio que Dios les dio, menospreciando el trabajo que se ha hecho en la congregación por ellos. Y como si nada se van, escúcheme, y no le dejan las cosas botadas al pastor. ¿Sabe que a veces el pastor sufre a veces porque falta gente? ¿Cuánto oramos porque lleguen más hombres, no? Gloria a Dios por ti. Porque oramos porque lleguen más que hombres a la congregación. Gloria a Dios por las mujeres, amén, que son una gran bendición. Pero siempre ha sido así en los ministerios. En el ministerio de Jesús habían muchas mujeres que servían, pero habían pocos hombres. Y estamos orando para que vengan hombres, para que vengan mujeres, escúcheme, para que vengan matrimonios y les sirvan a Dios y valoren lo que Dios les ha colocado, porque si hay algo que a veces se sufre en los ministerios es cuando la gente se va y vean, queda uno con un hueco enorme en el ministerio. Y queda uno, bueno, y se fue tal persona, ¿y ahora qué hacemos? Y por eso la tarea de, escúcheme, la tarea de discipular y enviar no debe parar en las iglesias. Y ahí es cuando uno de pronto, o a veces en los ministerios, se falla. Cuando una sola persona en la iglesia es la que hace todo. Cuando el pastor es el ujier, el pastor es el que canta, el pastor es el que coloca los versículos, el pastor es el que predica, el pastor es el que coloca el tinto, el pastor es el que reparte. Entonces, ¿qué pasa si el pastor se va? Entonces, ¿qué pasa si hoy algunas personas no están porque estaban enfermas, otras están descansando? Y entonces hoy yo dije, John David tiene que dar la enseñanza a las 10. John Carlos está en audiovisuales, que son los que pongo de ujieres. Oscar hoy está con su mamá en el médico. Bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces dije, Luciana, mañana sirves de ujier. Primera vez que está en la puerta. Yo quiero preguntar, ¿Luciana sí les dio la bienvenida a todos? Hoy la puse a prueba, vamos a ver cómo le va en la puerta a Luciana. Oiga, en la puerta, alguien podría decir, pero en la puerta, ¿qué es ese servicio? Hermano, Esaú no valoró lo que tenía, ¿y qué hizo? Lo vendió, lo tuvo en poco. Acá hay gente que sirve en la puerta, acá hay gente que sirve en la cocina, acá hay gente que sirve en los baños. Pero sea lo que sea que Dios haya depositado en ti, valore el ministerio, valore la salvación, valore la gracia, valore el amor de Dios. No lo tengan poco, amén. Un día será tarde para muchos y ya no podrán entrar y todo lo perderán. Lo más triste es cuando la gente no valoró la salvación y no la quiso. Porque la salvación no se pierde. Se pierde es el que Dios quería salvar. ¿Me estoy dando a entender? La salvación no se pierde. El que se pierde es el que rechaza la salvación. Pero tristemente muchos la han rechazado. Último punto, tercero. El último punto de las bodas, tercero. Todo creyente debe estar siempre preparado para la venida de Jesucristo. Tercero, todo creyente debe estar siempre preparado para la venida de Jesucristo. Mateo 25, versículo 13. Mateo 25, versículo 13. Todo creyente, ¿dónde están los creyentes verdaderos que digan amén? Deben estar siempre preparados para la venida del Señor Jesús. Mateo 25, verso 13 dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Apocalipsis 16, 15. Apocalipsis 16, 15.
Dice así, hermanos. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Él va a llegar en el momento menos esperado. Bienaventurado el que guarda sus ropas, el que guarda su vida y su alma, y se mantiene en santidad todos los días, esperando la venida del Señor. Termino con este pensamiento. Hermanos, velemos y oremos, ayunemos, leamos la palabra, amemos la palabra, obedezcamos la palabra y mantengámonos despiertos, porque no sabemos cuándo venga Jesús, y Él vendrá en el momento en que nadie se lo espera. Nosotros estemos preparados. Amén. Cierre su cuadernito, cierre su Biblia. Vamos a orar, ya habiendo terminado esta enseñanza, por todos esos tesoros bíblicos, esas enseñanzas que recibimos en estos 4 domingos a través de esta parábola. Oremos. Padre, nuevamente, gracias. Hemos terminado un servicio donde hemos estudiado la santa palabra tuya. Duramos 4 domingos, Dios, estudiando la parábola de las 10 vírgenes. Qué gran tesoro encerró esta enseñanza, Dios. Qué gran advertencia, qué gran recordatorio, Cristo, de que tú vendrás como lo prometiste. Algunos lo tienen por tardanza, algunos creen que eso es mentira, que es una fantasía, es un mito, un cuento de nosotros los cristianos evangélicos. Pero es algo que nosotros sabemos que si la Biblia lo dice es porque es verdad. Un día el Señor vendrá. Y que cuando Él venga nos halle haciendo lo bueno, nos halle viviendo para Él, nos halle teniendo un lugar secreto todos los días, buscando el secreto del Señor. Nos halle con nuestras vidas y nuestras lámparas encendidas y preparadas, buscando ser más y más llenos del Espíritu Santo. Háblanos a nuestros corazones, Dios. Redargúyenos si es que nos falta renunciar a cosas. Si hay cosas que debemos limpiar de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras manos, nuestros ojos, Señor. Que la iglesia se ponga a cuenta, Señor, que esté preparada. Que los jóvenes no piensen que por ser jóvenes no hay que buscar de Dios y que dejen eso para el final, para cuando sean viejitos. Que de pronto las parejas dejen para el final el servirle a Dios, el desarrollar un talento, un ministerio, lo dejen para después. No, Señor, inquiétanos en nuestros corazones a que busquemos de ti ahora, a que te sirvamos ahora, a que renunciemos verdaderamente al pecado ahora, que tengamos un verdadero y genuino arrepentimiento ahora, Señor, que no dejemos para cuando sea tarde, cuando la puerta esté cerrada y allí sea el crujir y el llanto, Señor, y el dolor y la tristeza de que mucha gente no se fue contigo, Señor. Gracias por esta congregación, por mis hermanos, mis hermanas, la gente que ha venido a escuchar esta palabra. Solo te pido que nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores de ella, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo bendito. Amén y amén.